Se lleva a cabo en la ciudad de Miami el primer foro empresarial Miami LAC 2021, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y con ese motivo me da mucho gusto saludar esta noche al presidente del BID, a Mauricio Claver Carone, que amablemente acepta esta conversación. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Entiendo que este primer foro tiene como propósito promover oportunidades de negocio, de comercio, de inversión entre el sur de la Florida y la región de Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que más aún, lo que busca crear es un ecosistema de beneficio mutuo para las empresas en Latinoamérica y las empresas aquí en Miami. Es una realidad que aquí en los Estados Unidos, sean las empresas tecnológicas de Silicon Valley o sean los inversores institucionales de Nueva York, están mudándose a la Florida, están mudándose a Miami. Hay un flujo enorme de interés en Miami. Y lo que yo busco es que ese flujo a Miami tome el próximo paso. ¿Y cómo puede beneficiar a Latinoamérica y el Caribe? Inversores que nunca y que han ido perdiendo oportunidades y no entienden oportunidades en Latinoamérica y el Caribe, hoy en día están mirando y pueden mirar debido a su presencia en Miami, Latinoamérica y el Caribe. Así que, ¿cómo fomentamos ese ecosistema? ¿Cómo creamos un puente digital desde Miami a Latinoamérica y el Caribe? De eso se trata este foro. Ha sido muy interesante con las empresas de la región, con las empresas aquí. La digitalización hoy crea una oportunidad única, multigeneracional debido a la pandemia. No hay persona que no entienda la importancia de la digitalización debido a la pandemia, y las empresas y las oportunidades en telemedicina, teletrabajo, teleempleo son únicas. Queremos aprovecharlas y de eso se trata este foro. Sin duda, es muy interesante. Ahora que habla de la pandemia, déjeme preguntarle cómo están viendo en el Banco Interamericano de Desarrollo el desempeño de la economía regional después de la sacudida que le dio a la región la pandemia durante todo 2020. No, sin duda la contracción económica en el año pasado con la pandemia fue la peor desde 1821, en 200 años. Sin embargo, nuevamente, y disculpe que yo soy siempre muy optimista, cada crisis trae oportunidades. De la misma manera que vimos el renacimiento como producto de la peste bubónica, el crecimiento en los años 20 y 30 debido a lo que fue el flu de 1918, yo creo que hoy las oportunidades por la pandemia, por esta tragedia, hay que estar aprovechadas y son únicas. Y por eso nosotros hemos creado lo que es la Visión 2025 de reinvertir en las Américas una década de oportunidades. Estas oportunidades en lo que es nearshoring, el realineamiento de las cadenas de abastecimiento, digitalización, como acabamos de hablar, en pequeñas, medianas empresas y su financiamiento, en cuestiones de género y en cuestiones de las renovables, dentro de este movimiento en el cual los recursos de las renovables más grandes del mundo están, sea cobre, litio, polisilicona, están en Latinoamérica, en el Caribe, más que en otras regiones del mundo, son únicas y hay que aprovecharlas. Así que estamos enfocados en esa recuperación de la cual me siento optimista. Sí, particularmente podemos virar la página con el tema de la vacunación, con el tema de ese sentido. Es interesante porque en el tema de la digitalización, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, el año pasado, simplemente lo que fue Venture Capital para la innovación y las empresas de innovación en la región, hubieron más de 650 transacciones por casi 17.000 millones de dólares, que fue un récord. Ya este año, en lo que es Private Equity y Venture Capital, están incrementando por las oportunidades de innovación que hay en la región. Así que, muy optimista hacia el futuro, pero el aceleramiento de esa recuperación está completamente vinculada a la vacunación, la cual desafortunadamente va lenta y es preocupante. Así que hay que trabajar simbióticamente. Antes de entrar a hablar un poco más del futuro, déjeme preguntarle en particular de México. ¿Cómo considera que ha sido el desempeño económico de México, el manejo de la política monetaria del país a lo largo de esta pandemia? Bueno, México se ha podido mantener, obviamente, con una estabilidad. Las agencias crediticias, todas han mantenido lo que es el rating de inversión de México, lo cual es positivo. México tiene una posición geográfica privilegiada en la cual puede aprovecharse de las oportunidades de las cuales estaba hablando bajo esta Visión 2025 de nearshoring, por su proximidad con los Estados Unidos, en cuestiones de digitalización. Algunas de las empresas más
prometedoras en el espacio innovador están en México y estamos trabajando muy cercanamente también para cerrar las brechas de financiamiento con las pequeñas y medianas empresas. El BID jugó un papel muy importante en salvar a casi 5.000 pequeñas y medianas empresas que estaban sintiendo presiones por el COVID. Así que vamos a seguir trabajando muy cercanamente con las empresas y con el gobierno mexicano a nivel federal y también obviamente a nivel de los estados para poder mantener una estabilidad durante esta crisis para que pueda despegar. Yo me siento confiado que la economía mexicana podría despegar basado en estas oportunidades, particularmente al virar la página del COVID-19. Hablando de la recuperación económica en la región, déjeme preguntarle, Mauricio, ¿de qué forma apoyará el Banco Interamericano de Desarrollo esta recuperación? Menciono esto, el año pasado el BID proporcionó recursos récord por 26,000 millones de dólares, hablando en términos como hablamos nosotros en México, me refiero a la cifra, en financiamiento para la emergencia. ¿Cómo será el apoyo del BID para la recuperación económica? Quiero que esos 26,000 millones sean el nuevo normal. Este año vamos a regresar a lo que sea, a lo que van a ser entre 14 y 16,000 millones, a lo mejor podría ser hasta menos, dependen los flujos de las agencias crediticias con algunos de los países, pero bueno, digamos entre 14 y 16,000 millones. El nuevo normal en cuestiones de las necesidades para la recuperación de la región, para esas inversiones tan necesarias en infraestructura, en lo digital. Nosotros ahora sacamos el reporte ayer de conectividad digital, en las cuales si cerramos esa brecha, que es una brecha de financiamiento de 68,000 millones de dólares, si cerramos esa brecha con los países de la OCDE, en general, del averaje de la OCDE, se podría generar 15 millones de nuevos empleos en la región, un incremento del PIB de los países de la región en un 8%. El nuevo normal tiene que ser entre 20 y 25,000 millones, por eso es que estamos abogando por una capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo como el socio de financiamiento preferencial de la región. Ya hubo una legislación, por primera vez desde 1994 el Senado de los Estados Unidos aprueba una autorización por una capitalización del BID sin condiciones y tenemos que trabajar todos los países de la región para poder seguir aportando, que esos 26,000 millones se convierten en el nuevo normal, la nueva norma en cuestiones de financiamiento del BID para los países de la región. Mauricio, hablaba usted de las vacunas, pilar fundamental de la recuperación. ¿De qué manera está actuando como organismo internacional el Banco Interamericano de Desarrollo como facilitador de las vacunas, particularmente por la repartición tan desigual que hay de ellas en la región de América Latina y el Caribe? El tema de la vacunación es fundamental. En mis primeros 100 días, una de las prioridades que puse fue reasignar 1.000 millones de dólares precisamente para el tema de la adquisición, distribución, almacenamiento de las vacunas. Con 10 países de la región ya hemos trabajado muy cercanamente en ese sentido. Y somos la única institución financiera internacional en lanzar una garantía para nosotros como BID asumir los riesgos de indemnización, las contingencias que han habido en los varios contratos entre países y compañías farmacéuticas propias. Y estamos adelantando mucho en varios de estos acuerdos, sea con Panamá, Argentina y otros países en ese sentido. Ahora bien, tenemos que también trabajar con la COVAX. Ya nosotros estamos viendo cómo podemos agilizar para el 2022, evitar algunos de los errores que hemos visto en el pasado en cuestiones de financiamiento, el hecho que nuestros 26 países prestatarios tengan que financiar uno por uno, eso también ha creado algunos temas, algunos cuellos de botellas y en abastecimiento. Pero aunque la COVAX funciona al 100%, solo abastece el 20% de las poblaciones. Tenemos que incrementar eso también, lo cual estamos en conversaciones con la COVAX, a ver cómo podemos ayudar en cuestiones de financiamiento y de abastecimiento para los países de la región. Es una prioridad. La recuperación económica plena de la región no puede empezar hasta que la vacunación sea acelerada y todavía queda mucho por hacer. Mauricio, déjeme preguntarle sobre la crisis migratoria que estamos viviendo en el continente. Estados Unidos le está poniendo el acento. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, vino a México, fue a Guatemala a platicar con los presidentes de este tema. ¿Advierte usted algún riesgo de crisis social, de movimientos sociales derivados de esta presión migratoria? Bueno, estamos viviendo los tiempos en la región con las peores
presiones migratorias en el norte y sur de Latinoamérica y el Caribe. Lo estamos viendo obviamente en Centroamérica, en los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero lo estamos viendo también en la peor crisis migratoria en el mundo entero, que es la de Venezuela. Son más de 5 millones de venezolanos que ya han salido de sus países, están yendo a los países vecinos, creando enormes presiones fiscales, sociales en todos los países. Y ese también el tema en el cual la comunidad internacional, lo cual ya sobrepasa la crisis migratoria siria, en la cual la comunidad internacional francamente no ha hecho su parte. Por cada $100 que la comunidad internacional ha puesto para apoyar a los refugiados y los migrantes sirios, solamente ha puesto $10 por cada venezolano. Y esos números simplemente siguen incrementando. Así que nosotros estamos muy enfocados y trabajando muy cercanamente con los Estados Unidos en cuestiones de los temas de Guatemala y con el gobierno de México, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Queremos acelerar. Acabamos de tener la semana pasada bajo el plan de Guatemala no se detiene. Estamos trabajando con McKinsey para el tema de nearshoring, en los cuales ya tenemos más de $500 millones en inversiones que hemos visto de más de 50 empresas en Guatemala para poder aprovechar este nuevo realineamiento de las cadenas globales de abastecimiento, y vamos a hacer mucho más. Pero también tenemos que fijarnos en la peor crisis migratoria del mundo, que está francamente en Sudamérica. Déjeme preguntarle, ¿de qué manera las asociaciones público-privadas pueden contribuir a una recuperación más rápida de la economía en la región? ¿Y cómo tendría que darse? ¿Cuáles serían las condiciones para impulsar este tipo de asociaciones? Las asociaciones públicas-privadas son claves. Actualmente el mundo, no estamos económicamente, vamos a poder sobrepasar la crisis actual debido a la mayor coalición, al mayor proyecto de asociación pública-privada en la historia, diría, moderna, que es la producción de la vacuna. Estamos nosotros ahora mismo viviendo y hablando del tema de la vacuna, y francamente es el mayor éxito en asociaciones públicas-privadas que hemos visto en la historia moderna. Por lo cual, en todos temas, desde infraestructura, sea de salud, digital, etcétera, la clave del éxito va a ser en las asociaciones públicas-privadas, y tenemos que seguir trabajando. Ha sido complejo porque en las diferentes esquemas regulatorios y legales de los países, siempre cuando hay mucha burocracia, hay muchas complejidades, y hay que facilitar estos esfuerzos. Estamos trabajando muy cercanamente, tenemos una unidad que hemos creado específicamente en apoyo de las asociaciones públicas-privadas desde el BID, y queremos trabajar con todos los países para que sean marcos regulatorios, jurídicos claros, transparentes y eficientes, porque cuando son claves para el éxito. Le deseo mucho éxito en este foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ya estaremos compartiendo con nuestro público los resultados mismos de este foro. Mauricio, le agradezco mucho su presencia esta noche. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Es Mauricio Claver Carón, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Hacemos una pausa y volvemos con más información.